Queridos amigos, buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí, estamos a viernes. Hoy cerramos la segunda temporada de Conversando entre Coaches. Ha sido un momento de mucho aprendizaje, han sido 2 temporadas increíbles y claro que sí, más adelante vamos a estar con una nueva temporada. Gracias por estar aquí y damos la bienvenida a los que ya se están conectando. Tenemos un invitado de lujo, como ya ha pasado estas 5 jornadas anteriores. Hoy estamos con Diego Lodestro. Las personas que conocen del coaching en Bolivia van a saber, los conocedores van a saber de dónde viene y qué características tiene. Pero para charlar de esto voy a invitar al anfitrión del día de hoy, nuestro querido Mauricio Rosso. Lo llamo a la sala. Mi querido Mauri, buenas noches. ¿Cómo estás, Mauri? Querido Mauricio, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches, querido capítulo ICF Bolivia. Un placer estar aquí hoy de nuevo. Hola, un placer hola, estar. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Un placer, un gusto y nada. Ahora aquí para acompañar hoy día con un invitado que es un invitado que trae una historia importante para el capítulo ICF Bolivia, pues fue maestro de muchos de los que estamos ahora, fue nuestro primer maestro de quienes estamos en este capítulo. Hace casi 10 años que lo conocimos cuando Juan Carlos Bacaflor lo trajo para que diera una certificación de coaching y hubo un grupo de 20 personas más o menos, o incluso más, si no recuerdo mal, que nos formamos en esa escuela. Y me acuerdo que fue para mí la primera vez que escuché hablar de la ICF, la International Coach Federation, y Esta historia data, queridos amigos, del 2011. El 2011, cuando el primer grupo de coaches, o como nuestro amigo Diego Lodestro dice, la primera camada se ha graduado en coaching. Mi querido Mauri, estamos recapitulando que el 2011 había pasado esto. Y bueno, ¿me puedes dar algunos nombres de personas que se han formado en el 2011 contigo? nunca me voy a olvidar a las personas que estuvieron en ese día. No, no mentira, estaban, por ejemplo, Jimena Sáenz estuvo en esa promoción, Juan Carlos Bacaflor también salió en esa promoción. Uy, qué horror. Tenemos a Carmen Flores también que nos unió, y yo, y Mónica Lenz, y Mónica. varios más que ya me voy que me voy olvidando, pero es por mi edad, es otra cosa. ¿Qué voy a hacer? A estas Varios de alturas del ellos campeonato. Varios de ellos hoy en día son miembros del directorio de ICF y podemos decir que Jimena es la primera MSC en el país. O sea, yo creo que Diego Lodestro dejó la semillita y ahora vuelve a ver el árbol. Ahora viene a ver el árbol. No un árbol gigante, pero sí un árbol ya constituido y que ya pues está empezando a dar sus primeros frutos, ¿no? Es un honor tenerlo aquí, Sí, querido Mauricio. es un gusto. Si me permites, para presentarlo, Claro que para hacer sí. una revisión rápida, Diego es inicialmente filósofo. Y esa es una característica muy importante de él, porque él es filósofo de la Universidad de Buenos Aires del 2006, se gradúa como filósofo y tiene estudios fuertes en nociología, epistemología, filosofía del lenguaje, habla lenguas muertas, habla griego, habla latín, o sea, traducciones de traducciones directas de fuente, o sea, no es uno que se lee el libro que tradujo alguien, sino lee la fuente original y la traduce, y eso para mí siempre fue una cosa así que me sorprendía. Una vez me acuerdo que me contó, traduje las cartas de San Pablo, del latín, si no me equivoco, del griego, no me acuerdo, las traduje al español, ¿y para qué lo has hecho? No, porque era una historia personal, pero claro, ya para mí eso es wow, digamos, eso no pasa todos los días. Después se Claro, graduó claro. por parte de la ICF Argentina, también ahora actualmente es parte de la FICOP y también, bueno, trabaja con la Asociación Argentina de Coaches. Es una persona con mucho recorrido y hoy nos está acompañando con con el libro que ha sacado hace poco o que está promocionando ahora, que se llama Psicagogía, el arte de guiar a las almas.
Es un libro que nos va a hablar él con más detalle, que lo puedes conseguir también en Amazon, lo puedes conseguir en libro virtual, el libro de papel, que, bueno, incluye comentarios, incluye, por ejemplo, comentarios de Damián Goldberg Wow. sobre una forma muy, muy interesante, y es una aproximación que creo que es necesaria desde mi punto de vista, que es que vayamos a las raíces y que podamos atender lo que pasaba, de dónde mama el coaching, de dónde bebe el coaching, sus propias bases epistemológicas, en muchos casos desde hace 8.000 años o más de 2.000 años atrás, desde la antigua Grecia, cómo él nos retrotrae a las escuelas filosóficas donde él ya nos contará, me imagino, partes donde se encuentran primeros esbozos de terapias tipo coaching que se hacían en Grecia, o por lo menos modelos iniciales de lo que hoy entendemos como coaching. Y también vamos a entrar en un espacio donde podamos encontrar al coaching y la psicología, en cómo van naciendo y cómo van definiendo sus ámbitos de acción o no. Eso es parte de lo que queremos hablar hoy con él. Entonces hoy es un desafío hablar de filosofía, filosofía con el coaching y después psicología y coaching para ver qué son, en qué se parecen y dónde están sus límites. ¿Qué es lo que las diferencia? Y que creo que un autor como Diego nos va a poder dar claramente esa orientación. Espectacular, mi querido Mario. Entonces lo presentamos. Te voy a decir una cosa. Estábamos conversando esta mañana y él me dijo, me contó una anécdota. Dice que Damián Goldberg era presidente y estaba viendo, y nuestro querido Diego era director. Y vio que en Bolivia no había coaching y le dijo, Diego, ve y forma coaches en Bolivia. Él vino a hacer la primera certificación. Damas y caballeros, y aquí estamos. Gracias a Dios. Esta noche, queridos espectadores, público en general, queremos dar la bienvenida con mucho cariño a Diego Lodestro a la sala. Les recibimos con un aplauso virtual, claro que sí. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Javier, ¿cómo estás? Mauri, ¿Cómo ¿cuánto andas, tiempo? Diego? Bien, ¿vos? Saludos. Bien, bien, Muy adiós, bien, por suerte gracias. bien. Me alegro, me Llevándola, alegro. llevándola, pero la verdad que muy bien, muy, muy bien. Bueno, me Querido alegro Diego, mucho. recibe un cariño grande y la bienvenida de parte de la presidenta Jimena Sáenz, a quien tú ya Bueno, conoces, de la vicepresidenta Carolina Landaeta, de todo el directorio de ICF Bolivia y de cada uno de los bueno, miembros que seguramente están conectados y te están viendo en este momento, o si no van a estar en la reproducción de este video. Recibe ese cariño y un abrazo fraterno en el campo del coaching, querido amigo. bueno, muchas gracias. Y la verdad que me siento muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Yo no puedo creer que te acuerdes de esa conversación, Mauricio, que tuvimos arriba de tu auto, Y donde para yo que te veas, conté al pasar que traduje las 14 cartas del apóstol Pablo. O sea, es para muy que veas loco. que sí me sorprendió, para que veas que a la miércoles. Dios mío, Dios mío. Sí, 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 sí. La gente que me conoce sabe que tengo esos momentos de poca lucidez que hago este tipo de cosas. Bueno, bueno. Ok, esta es una conversación. Estamos aquí dos coaches en Bolivia y te tenemos a ti, así que te vamos a exprimir y después tenemos la línea para que las personas puedan hacer preguntas. Me Vale. imagino que habrán varias. Yo te parto con una pregunta bien directa y bien franca. O sea, en un mundo como el que vivimos ahora, un mundo COVID, un mundo tan líquido, un mundo donde todo es light, donde el hombre light predomina, ¿cómo cómo es que la filosofía puede entrar y funcionar en esta realidad? ¿Cómo la filosofía viene ahora? Bueno, es una buena pregunta, es una buena pregunta. En principio, para darte una posible respuesta de forma casi casi necesaria, te diría que tenemos que remitirnos a... no te estoy escuchando. No, no, no dije nada. Ah, ok, 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 ok. Remitirnos a un poco a la historia de la filosofía. En principio, la filosofía se sustenta en tres emocionalidades básicas. ¿Sí? La primera emocionalidad es la emocionalidad del asombro. Por ejemplo, en el Teeteto, Platón dice, esa emocionalidad tan característica del filósofo, el asombro. Entonces, el asombro es la primera característica o la primera emocionalidad que facilita el acceso a la filosofía. Más o menos
allá en la época de René Descartes instaura la segunda de las emocionalidades, que básicamente tiene que ver con la incertidumbre. No la instaura él, digamos que es como un segundo momento, porque la incertidumbre tiene que ver tiene que ver también con el asombro y tiene que ver con la duda. René Descartes, al instaurar la cuestión de la duda metódica, y al decir, si pienso, dudo, si dudo, pienso, y si pienso, existo, está diciendo básicamente que él está en un estado de incertidumbre acerca de si lo que está viendo es el producto de sus sentidos o un genio maligno lo está engañando. Él tiene esa incertidumbre, con lo cual la incertidumbre es el segundo de las emocionalidades que facilitan la filosofía. Y la tercera emocionalidad que facilita la filosofía tiene que ver con la angustia. Karl Jaspers la denomina las situaciones límites. Karl Jaspers es un psiquiatra y filósofo del siglo XX. Dice, las situaciones límites es lo que hace que el hombre se oriente a filosofar. Entonces, yo creo que hoy por hoy, en este momento actual de la historia, estamos viviendo una situación realmente asombrosa. Por otro lado, es una situación de muchísima incertidumbre. Y por otro lado, es una situación límite que nos genera angustia. Con lo cual, las tres emocionalidades que facilitan la filosofía están convergiendo en este momento histórico, de tal manera que nosotros estamos impelidos a preguntarnos cosas y a cuestionarnos cosas que creíamos dadas por hecho, dadas por cierto. Muy bien. Es interesante lo que propones, porque Diego trabaja con mitologías comparadas, hay varias cosas que trabaja sobre los mitos. A mí me gusta mucho cómo enfocas la Ilíada, la Odisea, y bueno, hay varios conceptos muy interesantes sobre cómo en algún momento de la historia esta era la forma en la que los seres humanos aprendían, es decir, mi escuela era lo que estaba escrito en la historia, que en cierta forma me retrotrae a los libros de Echeverría, la ontología del lenguaje, donde se hablaba que la ontología creaba a partir de las historias, cómo eso transformaba a futuro. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo ves la relación y cómo la psicagogía entra o encaja dentro de lo que es el marco metodológico del coaching? ¿Cómo unes tú estos dos conceptos? Bueno, en principio, para comprender la idea de psicagogía y asociarla a la cuestión del coaching, tenemos que asociar a dos elementos comunes. La primera es la idea de que esto que vos decís de la mitología en la Grecia clásica está asociado a una noción que aparece en esa época, que es la noción de paideia. La paideia griega. La paideia es la educación del niño. De ahí viene la palabra paidagogos o pedagogo. La paideia tiene que ver con eso, con la educación del niño, y el paidagogo es el encargado de llevar al niño, de guiar al niño hacia el maestro. No es el educador. El paidagogo en Grecia no es el educador. Es simplemente, es como una especie de niñera que se encarga de llevar al niño de la casa de los padres al maestro, y del maestro a la casa de los padres. De hecho, por ejemplo, en las escuelas griegas existía un sector que se llamaba el paidagogeion. Paidagogeion es como una habitación en donde todos los paidagogos esperaban el momento en que el niño salía, lo agarraban de la mano y se lo llevaban a la casa de vuelta. Desde ese lugar, la noción de psicagogo, porque fíjense que paidagogo va a compartir la noción de guiar. ¿Por qué? Porque el paidagogo era el que guiaba al niño hacia el maestro, el que lo llevaba por el camino hacia el maestro. En el caso del psicagogo, también va a llevar a alguien, va a llevarlo por un camino,
Pero a diferencia del niño, ¿sí? A diferencia del paidos, el niño, estamos hablando de un individuo adulto, con lo cual, en el caso del psicagogo, es ya no al encuentro con un maestro externo, sino al encuentro consigo mismo. Es decir, el psicagogo es aquel que se encarga de llevar el alma de un individuo hacia el encuentro consigo mismo, cumpliendo así la noción délfica. Recordemos que estamos en la época donde se creía todavía en la existencia de un oráculo que nos decía cómo era el futuro. Donde para Sócrates era importantísima esta noción de conócete a ti mismo. Entonces la pregunta que fundamenta esta noción es ¿cuál es el sí mismo que yo tengo que conocer? Es decir, yo necesito conocer un sí mismo. Es decir, hay dos posiciones. Entonces, el psicagogo es alguien que lleva mi alma al encuentro con el sí mismo, al encuentro consigo mismo. Entonces, soy yo mismo que aprendo de mí mismo en el proceso psicagógico. Ahí hablamos, me llama la atención cuando tú comentas cómo la psicagogía deviene como la parte más práctica de la filosofía. O sea, uno asocia filosofía, de hecho dice estás filosofando cuando andas volando y devaneando en ideas y retornos. Cuéntame, ¿cómo es que esta psicagogía se entiende como este principio de traer a la practicidad de la psicología, de las bondades prácticas de la filosofía? Bueno, en principio hay que remover de nuestra idea, de nuestra conciencia, la idea de que la filosofía nació de forma teorética. La filosofía primeramente fue práctica vital. ¿Y qué es lo que sucedía? Esa práctica vital tenía que tener una razón. Entonces, los filósofos empezaron a argumentar el por qué llevaban esa vida. Pero primero fue una práctica de vida y después fue una argumentación de vida. Por ende, el discurso filosófico siempre es posterior a la práctica vital, nunca es anterior. No es primero hago una teoría y después hago la práctica. Es primero nació la práctica y después se argumentó filosóficamente. Y eso sucedía en la escuela platónica, en la escuela aristotélica, en la escuela pitagórica, en la escuela, en todas las escuelas helenísticas, la cínica, la estoica, la epicuria, hasta el siglo III. La noción de filosofía en tanto teoría aparece con la llegada de la universidad en el siglo, más o menos el siglo XII, y específicamente con la escolástica, donde se empezó a pensar en la filosofía en términos teoréticos, en términos simplemente contemplativos, pero originalmente fue práctica de vida. Y básicamente esa práctica vital tenía que ver cómo hacer que el ser humano pueda vivir de una forma que sea congruente y que esa congruencia vital lo lleve a tener una plenitud de vida y por ende a sufrir menos. De hecho, por ejemplo, Epicurio dice, vana es la filosofía que no alivia ningún sufrimiento humano. Vana es la filosofía que no puede aliviar el sufrimiento humano. Y Epícteto va a decir, la filosofía no promete algo externo a sí misma. No te promete el conseguir algo externo. ¿Sí? Esto es fundamental en la concepción de la filosofía como filosofía antigua. Hay una idea que yo traigo de Pierre Hadot, que está en mi libro, en una página inicial, básicamente, porque no es que está en el cuerpo, no es un texto que explico porque se explica por sí misma. Y Pierre Houbenque dice lo siguiente, no hay nada más actual en el pensamiento de los filósofos de la antigüedad griega que su propio y singular específico modo de ser antiguos. Recién cuando se reconoce esa especificidad y singularidad ocurre que el modo de razonar de los antiguos puede servir de guía, referencia o punto
de partida para encarar los problemas filosóficos del presente. Uh-huh. Hay una pregunta. A ver, hay diferentes escuelas y aproximaciones en el coaching. Hay escuelas mucho más pragmáticas, la escuela americana, por ejemplo, que pues trabaja mucho en el objetivo y lograr, listo, y utiliza el modelo GROW y más o menos se circunscribe acá. El modelo latinoamericano, somos más como un poco más. Tenemos un poquito de problemas técnicos con la conexión de mi querido Mauri. Continúa, mi querido Diego. Continúo. Bueno, desde ese lugar, desde esa concepción es que yo concibo o intento de alguna forma traer la filosofía al presente. No es algo que comienzo yo, es decir, por ejemplo, Argenbach en Alemania en los años 80 comienza un movimiento en gran medida por casualidad, un movimiento que denomina filosofía práctica y que lo que busca la filosofía práctica de alguna forma es volver a esas nociones o esas concepciones primigenias donde la filosofía se fundamenta. Es decir, que si nosotros tenemos que pensar los orígenes de la psicología o la psicoterapia como la comprendemos hoy, tenemos que ir a la antigua Grecia, necesariamente. Necesariamente. Es un poco la idea de psicagogía, es decir, posicionarnos y darnos cuenta de que no importa si hablamos de coaches, si hablamos de psicólogos, si hablamos de psicoterapeutas, si hablamos de psicoanalistas, no importa. Estamos todos abrevando de una fuente común y en vez de entrar en disquisiciones que no llevan a nada acerca de qué hago yo y qué haces vos, empezar a ver que abrevamos de esta fuente común y cómo podemos nutrir nuestras propias prácticas y profesiones. ¿Sí? Sin entrar en las discusiones propias de quién es mejor y quién es peor. Creo que es una de las discusiones que incluso a nivel de la psicología, al interior de la psicología sigue existiendo. Es decir, psicoanalistas se ponen a contrapunto de cognitivistas o conductistas, ¿sí? Por ejemplo, sistémicos contra gestaltistas. Dejemos esa cuestión de pelea ideológica que no deja de ser, por así decirlo, las mismas peleas que tiene Irlanda del Norte e Irlanda del Sur con la cuestión religiosa, ¿sí? Entre católicos y protestantes. Adoremos al mismo Dios, o sea, en este caso, abrevamos de la misma fuente que es la psicagogía y si vamos un poco más a fondo, de la filosofía. Excelente. Entonces, claro, hay mucha controversia. Hoy en día puedes ver bastante, el tema está en boga. Muchos psicólogos cuestionan el coaching, hay coaches también que cuestionan ciertas cosas. Sin embargo, un coach profesional siempre, mi querido Diego, delimita y delinea hasta dónde es su capacidad, hasta dónde puede abarcar y tiene que reconocer cuándo tiene que declinar al cliente o qué sé yo, sugerir que lleve terapia, que use un profesional diferente, ¿no es cierto? Pero ese es el límite y esa es la limitante. Y es simple eso, porque ¿hay patología o no hay patología? Es simple, ¿sí? Es decir, la consulta, ¿podríamos enmarcarla dentro de un marco patológico? ¿Patológico qué significa? Neurosis, perversión o psicosis. Psicosis suelen trabajar mucho los lacanianos, neurosis suelen trabajarlo mucho el psicoanalista más bien freudiano. Honestamente, hoy por hoy, la única psicología que podríamos decir que es científica, ¿sí?, es la cognitivo-conductual. El resto nos basamos en algunas hipótesis, algunas teorías, y bueno, también está la cuestión de el coach debe empaparse y dejar de repetir, por favor, dejen de repetir, el coaching se centra del presente hacia el futuro. No, hay terapias que también lo hacen.
Y la única terapia, la única que se centra del presente hacia el pasado es el psicoanálisis. No describamos en cuestión de línea de tiempo lo que hace a una competencia profesional. ¿Sí? Eso es algo que venimos repitiendo hace años y que es realmente erróneo. Por ejemplo, la escuela de Milwaukee desarrolla la idea de terapia centrada en soluciones o centrada en objetivos. No hay diferencia con el coaching. Y desde este lugar, algo que a Mauri le gustaba bastante, es la idea de que yo tengo una concepción del coaching como modelo terapéutico, aunque no tenga la intención de ser un modelo terapéutico. Ahora bien, ¿cómo define la psicología que una persona se ha, entre comillas, curado, si se quiere, utilicemos la palabra con muchas pinzas, porque hay un cambio de conductas? Es decir, antes hacía una cosa y ahora hace otra. Antes sentía esto y ahora siente esto. ¿No hace eso el coaching también? Sí. O sea, hay cambio conductual. Ahora, no es mi intención como coach la curación psicológica del individuo. Ahora, hay algo que el proceso hace que hace que se convierta en un proceso terapéutico. Por eso yo en algún punto defino de alguna manera al coaching, y en su momento lo definía de esa forma, es un proceso psicagógico que tiene consecuencias terapéuticas, es un diálogo psicagógico con consecuencias terapéuticas. Y esas consecuencias yo no las busco necesariamente, ocurren. De la misma forma que si yo tengo una conversación con un amigo que me está contando un problema, no necesito título profesional para conversar con él. Ahora, lo que sí necesito es tener una escucha activa, poder hacerle preguntas, poder empatizar con él, poder comprenderlo, poder poner el corazón en la mesa. Con lo cual, lo que hace que un proceso sea terapéutico o no, no es el nombre o el título que ostenta el protagonista del proceso, sino es el proceso mismo en tanto proceso empático. Lo que hace que un proceso sea terapéutico o no sea terapéutico es cuánta empatía hay involucrada en el proceso. De hecho, el nivel de empatía que hay, por ejemplo, puede ser que yo vaya a un psicólogo y no logre empatía con mi psicólogo, no va a haber proceso terapéutico, porque no hay empatía. La psicología, el coaching, la psiquiatría, a diferencia de la medicina es causativa. La medicina es causativa. Vos tenés un problema, no sé, tenés un problema de apendicitis, te pongo en la camilla, te abro, te saco el apéndice, te coso, vos no tenés que hacer absolutamente nada. Es causativo. Yo te causo algo. ¿Sí? Muy diferente es el modelo psicológico, psiquiátrico, hasta ahí por ahí nomás, o el coaching. El coaching ni la psicología son causativas. Yo no te causo algo. Es la relación entre vos y yo lo que la vuelve terapéutica. El tipo de relación que tengo. El tipo de vínculo que genero. Esto, por ejemplo, la escuela la escuela terapéutica de Nancy lo denominó rapport. Esa palabrita, que es acuñada en la época, hace más o menos unos 200 años, en la escuela de Nancy, que significa relación, rapport significa vínculo, relación, la PNL la va a tomar y va a ser de esa palabra una de las técnicas fundamentales de la programación neurolingüística, el rapport. La escuela de Salpêtrière, que es la escuela donde se forma en gran medida Freud en hipnosis, lo va a llamar transferencia. Y la importancia que tiene el proceso transferencial en el psicoanálisis es fundamental para el proceso terapéutico. Con lo cual, cuando vemos que el proceso terapéutico se concentra en lo transferencial o en el rapport,
Lo que notamos, básicamente, lo que coincide en ambos puntos, en algún sentido, es en altísimos niveles de empatía que fluyen entre el terapeuta y el paciente, entre el coach y el coachee. No te estoy escuchando. Ahora sí, Ahora te pregunto una cosa, ¿me escuchas? En este proceso de la empatía, ¿tú crees que los coaches tenemos una ventaja con la herramienta de la presencia del coach? No sé si corremos con una ventaja con respecto a un terapeuta o a un psicoterapeuta. ¿Sí? O sea, en esto voy a ser muy, muy franco. O sea, un buen terapeuta por naturaleza tiene presencia. Excelente. Y yo no considero que sea una herramienta. Y acá voy a hacer una aclaración. Una herramienta es algo que yo agarro como un martillo. Yo lo tengo en la caja, no lo uso hasta que lo necesito. Y como coach, yo no puedo ir por la vida pensando, voy a hablar con mi hija, voy a utilizar la herramienta de la presencia. Voy a hablar con mi pareja, voy a utilizar la herramienta. No, o la tengo o no la tengo. Yo soy la presencia, me manifiesto. Y va a depender de muchos factores. Primer paso, si hay empatía, va a haber presencia. ¿Es una competencia? ¿Es una competencia? No sé si es una competencia, porque una competencia es una habilidad. Es una habilidad que puedo desarrollar o no. Y los seres humanos, por naturaleza, cuando nos interesa algo, tenemos presencia. Cuando yo me encuentro con una posible novia en una primera cita, lo que va a definir que esa relación prospere o no es el nivel de presencia mutuo. Y lo que va a significar que esa persona me agrade o no me agrade, va a significar cuánta presencia yo tengo con ese individuo o no tengo. Y eso no es algo que yo pueda entrenar. ¿Sí? Lo tengo si me interesa. Si no me interesa, no lo tengo. Y en el coaching pasa lo mismo. Es cuánto soy consciente de lo que me importa el otro. ¿Te importa el otro? La presencia va a estar como condición sine qua non. Si no te importa el otro, si lo que te importa es cuánto te va a pagar, si lo que te importa es hacer bien el proceso, si lo que te importa es lograr los resultados y los objetivos, no hay presencia. Porque no te importa el otro. Si el otro te importa, vas a estar. Si no te importa, no vas a estar. Y eso no es posible entrenarlo. Muy bien. Mauri me Aquí decía volví. que nos hables del caso de Lutarco. Aquí estoy, ya volví. ¿Me Mauri. escuchan? Sí, sí. Sobre el router, así que tiene que... A ver, hay una cosa que me llama la atención, una anécdota que comentas. Plutarco, creo que narrabas la historia de un señor que no me acuerdo el nombre que tenía en el Ágora y que es como que el primer estudio o consultorio psicológico y que él hablaba sobre curar los dolores con las palabras. Antifonte de Ramnunte. Antifonte. Antifonte de Ramnunte. A ver, esto te va a gustar. Te lo leo directamente. Porque, a ver, ¿dónde está? Mientras tanto, podemos ir con saluditos. Búscalo, Diego. Voy a ir con saluditos. Acá. Pero nos escuchas, porque los saluditos son para ti. Dale, dale. Jimena Sainz, nuestra presidenta, nos manda saluditos. Dice, hola, querido Mauri Javi. Damos la bienvenida a Diego, dice. También nos dice, querido Diego, el capítulo ICF Bolivia te abraza. Bueno, muchas gracias, Jimé. Un gusto escucharte. Carmen Borges dice, buenas tardes desde Colombia. Saludos, Diego. Un gusto, Carmen. Fabiola Ardaya, buenas tardes desde Bolivia. Saludos, dice. Tenemos a Tania Mendieta, dice, saludos, Diego. Uy, muy querido nuestro querido Diego, propiamente dicho. Mónica Lenz, ahí está Mónica Lenz, no sé si te acuerdas de ella. Saludos, Diego, dice. Moni. Después tenemos a Agustín Pablo, saludos, Diego. Tiene todo un club de fans aquí, nuestro querido Diego. Celia Ríos, desde Córdoba, un abrazo, Diego.
Y Hola, mira, Celia. ojo, que podemos dar fe de que gracias a esta transmisión se están conectados de varios países. Mónica dice, es lindo verte y transportarme en el tiempo a esos días de formación y transformación. Eso nos dice Mónica Lenz, ese mensaje te manda. Mónica Lorenz. Gloria Weigel nos dice, grande Diego, un saludo desde Crespo, Entre Ríos, Argentina. Abrazo, saludos hermanos bolivianos. Un saludo. Querida Gloria, gracias por estar aquí, gracias por conectarte. Tania Mendieta, hoy es el momento preciso para filosofar, nos dice. Bueno, ahí la paro Totalmente. porque son varios y vamos a continuar leyendo. Querido Diego, seguimos Dale, dale, contigo. dale. Excelente. Bueno, a ver, encontré la cita de Plutarco. La cita es tomada de Vida de los 10 oradores. ¿Mm? Ahí dice lo siguiente. Dice, se dice que Antifonte compuso tragedias por cuenta propia y en colaboración con el tirano Dionisio. Mientras estaba aún ocupado con la poesía, un tema que a mí me encanta, el tema de la poesía y la psicagogía, ambas aunadas, mientras estaba ocupado con la poesía, compuso un arte contra la aflicción. Del mismo modo que para los enfermos existe el cuidado de los médicos. En Corinto, esta es la parte que a vos te gusta, Mauri, en Corinto dispuso junto al ágora unas habitaciones y anunció mediante un cartel en la puerta que podía curar por medio de la palabra a los afligidos, preguntándole las causas de sus males, llevaba consuelo a los enfermos. El tipo se puso un consultorio. No hay mucho que decir, o sea, agarró un cartel, escribió se curan los males del alma por medio de la palabra, colgó el cartel y te espero. Y aquí la pregunta es, el alma. El alma, entramos en un concepto bastante complejo. Sí. El alma, ¿cómo el coach llega al alma? ¿Cómo el coaching trabaja en el alma? Bueno, a ¿Trabaja ver, el coaching en el alma? es buena pregunta. Yo cuando tomo la idea de alma, tomándola de la idea de psicagogía, tal como la utiliza Platón, por ejemplo, en el Fedro es un diálogo que habla en parte sobre el amor, la amistad, y después todo se va encauzando al tema de la dialéctica. Y en un momento, Platón le pregunta a Fedro, bueno, vos sos consciente, dice, vos sos consciente que la retórica es el arte de, y según una versión, de seducir el alma. ¿Sí? Los griegos creían que el alma era tripartita. Y a aquellos que son coaches ontológicos, esto les va a parecer bastante familiar. Por ejemplo, Aristóteles va a hablar de que hay un ethos, un logos y un pathos. Ethos es la conducta, los hábitos, lo que podríamos denominar las acciones. El logos es el lenguaje y el pathos tiene que ver con la emoción. ¿Sí? Cuerpo, emoción y lenguaje. Esto lo dice Aristóteles en la retórica. Para Platón hay un alma sensitiva, ¿sí? Pero también tiene una cuestión relacionada al cuerpo. Él habla, por ejemplo, en la idea de un carro tirado por caballos. Dice, el ser humano es como un carro tirado por caballos. Los caballos son las emociones, el carro es el cuerpo y el hombre que conduce es mi yo, ¿sí? Es mi conciencia, ¿sí? Mi mente, mi alma. ¿Sí? Los griegos, por lo menos, siempre que hablaban de alma, lo conectaban con alma muerta. El término psiugé, de donde viene la palabra psicología, psicagogía, psiugé, significa alma muerta en todos los casos. Pero, más o menos, ya pasado el siglo V, ya el siglo IV, siglo III, y llegando al siglo I, esta noción empieza a variar para convertirse en la noción de alma como interioridad del ser humano. Y acá voy a tomar una idea que viene de Marco Aurelio. Marco Aurelio es un estoico. Él hace un razonamiento muy interesante, si mal no recuerdo, es
en Meditaciones del capítulo 4, él dice lo siguiente: todas las partes de mi cuerpo toman partes del universo, de la naturaleza. Por ejemplo, todo lo que hay en mi cuerpo puede estar en la Tierra. Y de hecho es una realidad. Si yo tomo, estoy hecho de carbono de la misma forma que está hecha la Tierra. Dice, pero también soy agua, como el mar y como los ríos. Entonces, si mi cuerpo toma una parte líquida de la Tierra, si mi cuerpo toma una parte sólida de la Tierra, mi alma, ¿de dónde toma parte? Es la pregunta que se hace. ¿De dónde abreva mi alma? Entonces él dice, debe haber algo como el río, algo como el mar, mucho más grande que yo, de donde mi alma es simplemente una parte. A eso él lo llama la divinidad, lo llama el regente, lo llama el principio rector. Ese principio rector es el núcleo del cual abrevamos, que las religiones lo han llamado por un lado Dios y el alma, y que el alma de alguna forma abreva de ese principio divino que es Dios. Pero aquellos que no creen en Dios, y no importa creer, hay un principio rector, hay algo dentro mío que me dice que algo está bien o algo está mal, aunque yo no tenga educación al respecto. Es decir, ¿cómo sé que algo es bello? Por ejemplo, una puesta de sol. ¿Por qué me admira tanto una puesta de sol? ¿Por qué me llama tanto la atención? ¿Por qué me quedo anonadado y extasiado? Y no es que digo, ah, mirá qué lindos colores, como si fuese algo cognitivo. No, es algo que me toca acá, una puesta de sol. Cuando veo una obra de arte maravillosa, hay algo que me toca de esa obra de arte que hace que yo la admire y la contemple. Entonces, hay algo en ese exterior que vibra dentro mío, porque de alguna forma mi alma está compuesta de estas tres dimensiones que yo lo denomino sentidos ontológicos, que es el sentido de ser, el sentido de la belleza, el sentido de la verdad y el sentido del bien. ¿Sí? Estos sentidos que podríamos denominar sentidos ontológicos son constitutivos, y en ese sentido son ontológicos, son constitutivos del ser humano. Van a vibrar cuando vea una expresión en el mundo exterior de verdad, belleza y bien. Y ahí está el alma también. Por eso puedo vibrar con otra alma o no vibrar con otra alma. Me encuentro con una persona y no vibro con esa persona. Porque no hay esa conexión que me permite vibrar. Por ejemplo, Pitágoras hablaba de la melodía de las esferas. Una concepción, uno lo puede ver, por ejemplo, en el cuadro la Escuela de Atenas de Rafael. En un costado ven a Pitágoras con un montón de esferas. Él hablaba de la melodía de las esferas, porque dice, el universo está haciendo una melodía y yo tengo tanto ruido encima que no lo escucho. Entonces yo necesito hacer un silencio interior, ¿sí? Para poder escuchar la melodía, la música, la orquesta de las esferas. Dicen que Pitágoras podía escuchar la melodía de las esferas. Hay todo un capítulo interesante en el libro 10 de la República, si mal no recuerdo, que desarrolla esta noción. Bueno, yo creo que el alma está ahí. Creo que hay realmente un proceso terapéutico en el coaching y en cualquier otra disciplina cuando el individuo deja de escuchar los ruidos que le causan sufrimiento y empieza a escuchar la armonía de las esferas, la melodía de las esferas. Bastante profundas las apreciaciones, querido Diego. La verdad es que yo estoy aprendiendo bastante de todo lo que nos dices. Yo hago una pregunta. Dime. Si hablamos del alma, porque aquí entramos en un espacio donde podemos curar a través de las palabras, curar el sufrimiento. Aquí entramos en un espacio en el cual pues se entremezclan, porque puedo decir, desde la psicología se hace eso, desde el coach se hace eso. ¿Cómo tengo la distinción de ambos? No te estoy escuchando bien, Mauri. Mauri sigue complicado con el tema técnico.
Bueno, daré lectura a unos mensajitos, querido Diego. No me va a alcanzar Dale, el tiempo. Hay gente que está, quiero hablar mucho contigo. Ahí nos escribe Carbamo, dice, hola. Carlita, ¿cómo estás? Freddy Arias dice, saludos maestro, un abrazo de los hermanos del país hermano, te dice. Freddy, El un mismo gusto. Freddy Arias nos dice, ¿qué herramienta podría adquirir un coach para trabajar en la empatía? Bueno, en principio, deseo. Yo te diría, corre la idea de herramienta o no vas a poder tener empatía. Ya, tú dices, o tienes presencia o no la tienes. Si tienes interés, la vas a tener. Y si no, ok. Listo. Entonces, pero un coach, según lo que estás diciendo, se constituye como una persona que tiene una mochila de herramientas ahí atrás. O sea, ya las tiene y las va a usar cuando las necesite. No quiere decir que las va a cargar recién cuando vaya a ver el caso, ¿cierto? Lo que va a aprender el coach es aplicarla en un momento determinado. Saber cuál Excelente. O es sea, el ya, momento. Por ejemplo, toda persona sabe preguntar. Vos sabés preguntar antes de ser coach. Un niño sabe preguntar, aunque nadie le enseñó a hacer preguntas. ya, sí, es cierto, es verdad. Entonces, ¿qué diferencia el coach de un niño que hace una pregunta determinada en un momento determinado? Es lo que va a aprender el coach. Es lo único. Espectacular. Buena Fuerte. toma de conciencia. Wow. Excelente. Querido Mauri, ¿estás con nosotros? Sí, 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 era la diferencia para ti desde la perspectiva entre el coaching y la psicología. Bien. Tiene que ver con el propósito, no con la metodología. Ujú. Los coaches y psicólogos y psicoterapeutas se centran en las diferencias metodológicas. Y creo que ahí está el grave error. Centrarse en diferencias metodológicas. Y acá lo que hay diferencias es en los propósitos, no en las diferencias metodológicas. ¿Cómo entendemos los propósitos? Es decir, en el coaching, el propósito no del coach, sino del consultante, es venir a abordar una cuestión que tiene que ver con su futuro asociado a cierto y determinado objetivo puntual. Que ese objetivo puntual, en el caso por lo menos del coaching ontológico, está asociado a ciertas maneras de ser, creencias que lo limitan en la consecución de ese objetivo. En el caso del coaching orientado a la acción, tiene que ver con ciertas habilidades o competencias que le dificultan alcanzar ese objetivo. En el caso de la terapia, el objetivo es entrar en los estándares de, podríamos decir, normalidad, pero o de sufrimiento. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿quién determina que tiene ese trastorno obsesivo compulsivo? ¿El terapeuta? No, es yo me doy cuenta que pierdo casi 3 horas lavándome las manos y la verdad que me está empezando a molestar. Otra persona es feliz lavándose 3 horas las manos y por ende uno tiene TOC y el otro no. Lo que define que a uno le haga daño y al otro no es mi percepción sobre lo que me está pasando. Siento que esto que me está pasando ya no me es tan lindo como pensaba. Siento que esta circunstancia que antes me parecía que estaba bueno, ahora no me parece bueno. Entonces voy a un terapeuta para que en la terapia, hablé del trastorno obsesivo compulsivo como un ejemplo, pero pueden ser miles. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, tenga una relación que para mí al principio me parecía muy buena esa relación que tenía con esta persona, pero me doy cuenta que esas mismas cosas que antes pasaban en la relación ahora me molestan y ahora necesito ir a terapia. Pero ¿cómo? No cambió nada. ¿Qué cambió? Que a mí me molesta ahora, no antes. Ujú. En el caso del coaching tiene que ver con los objetivos. En el caso de la terapia tiene que ver con ingresar dentro de determinados estándares o que hay cierto sufrimiento, y no me quiero meter con la cuestión de psicología porque es mucho más profundo, pero, y estoy reduciendo bastante, tiene que ver con cierto sufrimiento que no estoy pudiendo evitar y que se ha llegado a un nivel en el cual este sufrimiento no solamente está afectándome a nivel cognitivo o a nivel, sino incluso hasta a nivel físico. Es Pues, decir, mi inseguridad me produce problemas de impotencia, mi inseguridad me produce problemas de
no me quiero levantar a la mañana, mi tristeza ya no es tristeza, sino que es depresión. ¿Mm? El coaching Por se ejemplo, centra entonces hacia futuro. ¿Cómo? El coaching se enfoca hacia el futuro. Sí, 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 sí. Tiene, a ver, tiene un enfoque orientado desde el consultante hacia el futuro. Desde el consultante. Lo que ¿Ya? define que esto sea una conversación de coaching es que vos querés algo que tiene que ver con el futuro. Ahora, eso no significa que yo como coach lo único que puedo hacer es centrarme en el futuro. ¿Por qué? Porque Heidegger dice, somos seres en el tiempo. Y lo que yo soy hoy no depende de lo que voy a hacer mañana. Lo que soy hoy depende de lo que ya fui. Con lo cual, yo tengo que poder abrevar en quién fuiste hasta ahora, y eso está en tu pasado. Lamento decírtelo. Necesito incursionar en tu pasado para saber qué hiciste bien, qué creencias tuviste, cómo se formularon, cómo llegaste a ser el ser. ¿Quién es Javier, Mauricio? Hoy es lo que es su memoria. Te borro la memoria y no sabes quién sos, porque somos seres en el tiempo. Entonces, lo que define una conversación de coaching es que el consultante viene con una problemática, con una situación que tiene que ver con su futuro, no con su pasado. Y yo, pero eso no significa que yo como coach estoy obligado a centrarme exclusivamente en su futuro. Sí, el futuro es el propósito, pero puedo tener toda la línea de temporalidad. Y pensé en esto, la línea de temporalidad de los juicios. Como la plantea Rafael Echeverría en el capítulo 5 de Ontología del Lenguaje, dice, los juicios se formulan en el presente, pero se basan en el pasado y afectan el futuro. Es decir, si nosotros vamos a trabajar sobre los juicios, necesitamos trabajar también sobre toda la línea temporal. Y las creencias es un derivado de los juicios, con lo cual la creencia siempre está abrevando en una línea temporal amplia, que incluye el pasado. Muy bien, muy claro. muy bien. Una pregunta ya para ir terminando, pero es ¿cómo el coaching trabaja o cómo el coaching se proyecta en esta realidad pandémica, en esta realidad COVID-19? ¿Cómo el coaching intervendría? ¿Cómo el coaching en principio, creo que el coaching, cuando se desarrolla, no como lo pensó Timothy Galway, que lo desarrolló en sus comienzos como una forma de llevar el logro de la performance a la vida del gerente. Yo creo que el coaching, y específicamente el coaching ontológico, creo que es la gran distinción, y esto lo dice Rafael Echeverría en Por la senda del pensar ontológico. Él comienza el libro Por la senda del pensar ontológico. El coaching ontológico es un intento de traer la filosofía a la vida cotidiana. Y lo que menos están haciendo los coaches es metiéndose en filosofía. Es una gran contradicción. De lo que menos saben los coaches es de filosofía. Ahora, vos vas a ver las publicidades, cómo lograr ser un coach de $10.000. ¿Cómo lograr ser un coach que tenga... dejémonos de joder. O sea, estamos empezando a desvirtuar el propósito fundamental que tiene que ver con el ser humano. A ver, volvamos a Epicteto. Epicteto decía, la filosofía no promete nada del exterior. Y si el coaching, ¿sí?, es una forma, según Rafael Echeverría, de traer la filosofía al mundo de la vida, el coaching es una forma de filosofía. Por ende, el coaching no puede prometer nada que venga del exterior. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con... Nietzsche decía, todo lo dicho es dicho por alguien que al emitir su palabra revela quién es. El coaching es para que el individuo, mediante las preguntas que yo hago, se manifieste, no de su ser superficial, de su ser ontológico, de esa individualidad, desde su alma, que pueda por primera vez verse a sí mismo en el espejo de su alma. Después sí, cuando logre ver eso, no le va a importar tener $10.000. Porque vas a ver que va a valer mucho más que eso. Wow, totalmente de acuerdo. Genial. Pues
Bueno, les pido un permiso para leer unos mensajes más. Tengo que cumplir con Dale. nuestros Con tus seguidores. auspiciadores. Con, con los seguidores. El último mensaje era de Freddy Arias. Muchas gracias por estar con nosotros, querido Freddy. Vamos a continuar. Karina Sánchez, interesante. Saludos desde Quero, México. Crétalo debe ser, ¿no? México, Cari, wow. amigos de hace Mira, muchos tenemos años. gente de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Austin Pablo Bocio. Saludos, Diego, te dice. Nuestra querida Agustín. Jimena Sáenz, la presidenta del capítulo, dice: Di querido, excelente. Bueno, muchas Estela gracias. Maris dice: Hola, soy Estela desde Río de Janeiro, alumna de Diego, muy bueno, como siempre, súper claro, súper claras sus explicaciones, nos dice. Vamos a Bueno, continuar y muchas gracias desde Río de Janeiro por estar con nosotros. Lorena Carrizo, saludos a Diego, de Carlos y Lorena desde Santa Fe. Genio, siempre un placer escucharlo, un deleite para los oídos, nos dice. bueno, Muy muchas bien. gracias. Celia Ríos, buenísimo distinguir la empatía de las herramientas. Sí, yo también estoy con el comentario. Súper bien, esta noche lo hemos aprendido. Paola Emil Mesa, gracias Diego, clarísimo. Besos desde Santa Hola, Fe, nos dice. alumna. Gloria Weigel nos dice, qué buena explicación entre estas dos disciplinas. Excelente. Buenísimo. Freddy Arias, espectacular. Carmen Borges, importante labor debe ser, se le fue, hay una letrita, Sí, importante labor de acercar la filosofía a todas las personas, es un pedagogo, dice. Bueno, vamos a continuar. bueno, Y muchas siguen gracias, Carmen. escribiendo, mi querido Diego, tienes una fanaticada increíble. Laura Martín, hermoso Diego, voy a tratar de acelerarle un Gracias. poco. Pablo Austin, un coach debería hacer Ah, terapia muy con buena. otro coach, es la pregunta, y ahí tenemos una. ¿Cómo a veces pasa en la psicología? Dice, o sea, un coach debería tener terapia con otro coach, como a veces pasa en la psicología. Te la dejo rodando la pregunta, mi querido Diego, voy a Dale, seguir. dale, dale. Cecilia Rocha, muy lindo, espectacular y lo más importante, tan claro y preciso. Saludos desde Bolivia, dice. Un Y voy con gusto, el último y Cecilia. aquí cierro los comentarios porque es el último. Laura Martín dice, estoy recuperando mi pasión por la filosofía gracias a Bueno, vos, Diego, me dice. alegro, me alegro. Excelente. Les Excelente, respondemos, gracias, por Laura. favor, a... Aquí está. Austin Pablo, Agustín. Bocio. ¿Un coach debería hacer terapia con otro coach, como a veces pasa en la psicología? Bueno, voy a remitirme a la filosofía. Hay una idea muy interesante que trae Platón, y él dice, por ejemplo, dice, ¿cómo puede el ojo, dice, verse a sí mismo? ¿Puede el ojo verse a sí mismo? Y dice, salvo de una manera. Dice, cuando yo te miro a vos, voy a notar que puedo verme en tus ojos. Nosotros a esa imagen, a ese pequeño homúnculo, o homúnculos, que aparece en la pupila, de hecho la palabra pupila, ¿sí?, significa eso, niñita. Nosotros al español lo decimos la niña del ojo. Cuando yo me miro en tus ojos, me veo a mí mismo. Y cuando vos te ves en mis ojos, te ves a vos mismo. Cuando podemos mirarnos con otro profesional y poder cruzar nuestras miradas, de alguna forma son nuestros ojos y nuestras almas cruzándose. En el libro de Eclesiastés, dice, si mal no recuerdo, o en los proverbios o Eclesiastés, dice, hierro aguza a otro hierro, así el rostro de un hombre afila el rostro del otro. Entonces, necesitamos, de la misma forma que vos agarrás un cuchillo y lo frotás entre sí para afilarlo, necesitamos afilarnos con otro. Y eso lo logramos con alguien que tenga el mismo filo que nosotros. Excelente. Proverbios 27:17, para ser más precisos. Ya te tengo el dato ahí. Gracias. Genial, Espectacular. genial.
Muy bien, wow, una noche realmente con mucho aprendizaje, mi querido Mauricio. Yo me quedo anonadado, la verdad. No soy mucho de pasar por la filosofía, pero realmente este señor muy capo nos vino a visitar y estoy Sí. sorprendido. Mauri, ¿tú qué opinas? Nada, como siempre, Diego, es un placer hablar contigo y bueno, no quería dejar esta conversación sin que nos cuentes, bueno, de este tu último libro de la psicagogía, el arte de guiar las almas, cómo lo conseguimos, qué nos puedes contar de este libro. En Amazon lo pueden encontrar, Psicagogía del arte de guiar almas, en Amazon es el lugar más seguro, porque después también está en la editorial, si ustedes quieren pueden buscar la editorial Tayel, con H intermedia, ahí van a encontrar la opción de conseguirlo también en papel o en formato de pago, pero la versión de Amazon es la misma, o sea, y es internacional, o sea, la pueden conseguir con facilidad. Los quiero invitar a todos los presentes el viernes que viene. Es el próximo café filosófico. Vamos a hablar acerca del sufrimiento, ¿sí? Como condición fundamental. Así que bueno, están todos invitados para que puedan estar. Es gratuito. Es un evento como este. En el último hubieron 65 personas, si mal no recuerdo. Así que pueden formar parte del grupo de WhatsApp, en mi Facebook está, así que aquellos que me siguen pueden ingresar al grupo o escribirme por privado y los incorporo, les doy los datos como para que puedan anexarse. Querido Diego, al final de los comentarios podrías dejarnos el link para que nuestros invitados puedan Por revisarlo. supuesto, por Tú sabes supuesto. perfectamente dónde queda la página, porque también es seguidor de nuestra página, querido Mauri. Exactamente, Voy a exactamente. leer tres comentarios porque si no me cuelgan, así. Dale, Nuestra dale. querida Jimena Sainz, la filosofía guía nuestra vida, dice Ujú. nuestra querida Jimena. Carmen Borges, Diego es un estudioso muy juicioso de la filosofía, nos dice. Bueno, muchas gracias, Carmen. Tenemos Paola Emilce, Diego, te contagia el amor por la filosofía. Dice, te contagia el amor por la filosofía. Sí, seguro. Yo voy a estar adquiriendo el libro ya nomás. Freddy, genial, los cafés. El del amor increíble, dice. Bueno, y el último comentario, y ahí la paramos porque. Gracias, Diego, y a ICF Bolivia, bastante interesante la transmisión, dice. Qué bueno, me alegro mucho. Muy bien, hemos disfrutado de nuestro querido amigo Diego Lodestro. Les invito a que puedan seguirlo en el evento que va a colocar en los comentarios, más abajito, van a poder ver ahí, pueden conectarse, nos está diciendo el próximo viernes. Mi querido Mauri, nuestras palabras finales, ¿qué quieres decirle a Diego? ¿Qué quieres decirnos? Gracias, Diego. Gracias, Diego, por tus reflexiones, por las aclaraciones, por compartir con nosotros esto que es un proceso reflexivo y eso es algo que a mí me llena mucho porque es alguien que habla desde su propia experiencia, desde su propia construcción y se anima a decirlo. Y en un mundo donde la mayoría de la gente trata de estar en un molde, que alguien venga y te diga las cosas como te las está diciendo Diego, así sin miedo, Calzón. bajo su riesgo, a mí me parece algo de mucho coraje y algo de lo que aprendo muchísimo y que creo que esa es la forma de aprender. La forma de aprender es no solo es montándose en los hombros de otros gigantes y también proponiendo para dar espacio a otros, para dar espacio a que otros sigan creciendo por encima de uno. Así que muchísimas gracias, Diego. Realmente lo disfruté muchísimo. Una pena los problemas tecnológicos que al final se arreglan cuando está terminando el asunto. Ahora no tengo ningún problema, pero bueno, en fin. Un abrazo, querido. Un Un gran abrazo, abrazo. Gracias. gracias. Mi querido Diego, tus palabras finales para despedirnos de la audiencia y del capítulo ICF Bolivia, claro que sí. Bueno, en principio muchas gracias al capítulo, a Jimena, a vos, Mauri, a Juan Carlos que sin su contacto inicial yo no hubiera ido a Bolivia, y que siempre me han recibido con tanto cariño, y a todos ellos, a todos aquellos que de una u otra forma me hacen llegar su aprecio, su afecto. Yo los tengo siempre muy presentes, esperando volver ahí en breve cuando podamos y se termine todo esto, y si no de forma virtual. Así que para mí ha sido un honor estar con vos, Javier, con vos, Mauricio, con el capítulo ICF Bolivia. Y bueno, las veces que necesiten, acá hay como para hablar un montón, así que bueno, acá Sí. estoy.
Claro que sí. Bueno, que sea la primera vez, pero no la última, querido Diego. Esperamos poderte tener en el futuro. Como dice nuestro querido Mauri, hay mucho que hablar, tú también lo dices. Y pues siempre es bueno dejar algo pendiente para volvernos a encontrar en una nueva oportunidad. Yo aprovecho para agradecerte a nombre del capítulo ICF Bolivia, no solo por tu presencia esta noche, sino por el paso que has dado ese 2011, donde, mira, tal vez no estaríamos, o tal vez sería de otra forma, hay que decirlo así, tal vez sería de otra forma, o tal vez no lo habríamos hecho, pero las cosas se han constituido y han ido pasando para que estemos en este presente y pues te agradecemos, eres parte de este logro que se está haciendo y pues muchas gracias por asistir a nuestra transmisión, esperamos tenerte pronto nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche y linda tarde. Chao, Diego. Excelente. Gracias a todos por haber estado. Queridos amigos, hemos tenido la presencia de Diego Lodestro en nuestro streaming. Gracias por acompañarnos. Los esperamos con nuestro nuevo proyecto. Ya vamos a estarlo sacando en redes sociales y pues de seguro que te va a gustar mucho. Te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube ICF Bolivia para que encuentres todos los conversatorios, incluido este. Gracias por acompañarnos y pues un cariño grande, muchas bendiciones y que estés muy bien allá en casa. Que Dios te bendiga con mucha salud y prosperidad y abundancia. Soy Javier Müller, un abrazo de bendición para tu vida. Nos despediremos con un abrazo, chicos. Chao, chao, nos vemos.